Momento de comentar la nota. Y antes de hablar de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador con la doctora Leticia Calderón, conozcamos a detalle de lo que se tratan las reformas propuestas en materia de bienestar. Mañana, el gobierno federal presentó las reformas para el bienestar del pueblo que buscan garantizar los derechos de adultos mayores, estudiantes, jóvenes y personas con discapacidad. Se van a elevar estos programas a rango constitucional, de modo que esté quien esté en el gobierno, se tienen que seguir financiando del presupuesto público. Sobre la iniciativa de pensiones para adultos mayores, la Secretaría de Bienestar informó que el objetivo de esta reforma es que sea un derecho a partir de los 65 años. Y en el caso de las personas con discapacidad, la reforma plantea que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y 64 años de edad. Y también en materia de discapacidad, se establece en esta propuesta de reforma constitucional el derecho a la rehabilitación, dando prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, es decir, las niñas, los niños y los jóvenes, que es la edad temprana en donde la rehabilitación surte mayor efecto para que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Por su parte, la Secretaría del Trabajo detalló que con la iniciativa de oportunidades de empleo se busca plasmar la garantía de que el Estado continúe asegurando el derecho al trabajo a la juventud a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas. De esta manera, resulta imprescindible que el programa se convierta en un derecho y poder así continuar con la construcción de una generación ganada que habrá de ser justamente la generación de la transformación del presente y del futuro. Cabe señalar que la actual administración ha invertido en solo 5 años 17 veces más de lo destinado por gobiernos anteriores, que en conjunto otorgaron en 36 años 6.700 millones de pesos a las áreas de juventud. También el gobierno federal plantea, con otra iniciativa, incrementar cada año las becas para estudiantes en situación de pobreza en todos los niveles educativos, con el propósito de alcanzar un mayor monto y cobertura para garantizar el derecho a la educación y reducir la deserción escolar. En 5 años, se ha beneficiado a 22 millones de becarios con una inversión de 347,000 millones de pesos. José Manuel Fuentes, Informe Capital. Y ahora sí, como cada semana, es momento de comentar la nota con la doctora Leticia Calderón. ¿Cómo está, doctora? Ahora sí, ya después de esta información ya podemos pasar a decir algunas cosas que yo creo que están en el aire y obviamente vamos a estar con esto durante meses. Es más, te lo digo, durante mucho más que meses. Sí, seguro. Pero creo que hay algunas cosas que hay como que afinarle un poquito porque en una narrativa que se está construyendo en algunos medios de comunicación, como que insisten en que esto es pues medidas autoritarias. A ver, es prerrogativa del Ejecutivo presentar reformas constitucionales. Claro. Pero lo que sigue y lo que no han querido hacer los legisladores de oposición es debatir. Y parlamento quiere decir parlar, y parlare quiere decir sentarse y esto, ¿no? Dialogar y acordar eventualmente. Entonces, por ejemplo, con algunas de las reformas que más ruido hacen y harán, tiene que ver con lo de la reforma a lo electoral. Y que bueno, son muchos detalles, pero de lo que más brinca son 2 cosas. Lo del presupuesto, que es casi indefendible. Es casi indefendible porque, bueno, todo el mundo estamos conscientes de que es una fuente de un recurso que es realmente una vergüenza. O sea, es una vacilada el hecho de que se atrevan siquiera a mencionarlo. Es un abuso. Pero la siguiente cosa es la de los pluris. Y eso a mí me gustaría nada más aclarar algo que es central.
López Obrador propone esta vez, a diferencia de la anterior reforma que propuso hace un par de años, eliminar a los pluris, de plano, los 200 representantes vía plurinominal van para afuera. Obviamente eso propone López Obrador y se trata de negociar, a ver qué dice la oposición, por qué no contrapone, por qué no dicen 100, por qué no dicen 50, y también incluso por qué no los defienden, vamos, en un debate. Y yo creo que el tema con los pluris es que representan hoy por hoy figuras que están muy lejos, y lo hemos comentado ya acá, muy lejos de su origen ético y digamos, necesario como minorías que representan a grupos que están excluidos y que no entrarían de otra manera más que por esta vía. Sin embargo, hoy por hoy, perdónenme, pero son impresentables, sobre todo los que en lenguaje mexicano, los que se apañan, ¿no? Los que se agandallan los primeros lugares y que sabemos que tienen la mayor oportunidad de entrar porque se designan por la vía de los votos obtenidos, Okay, ¿no? nada más permíteme que te interrumpa tantito para muestra un botón. En el primer lugar de las listas plurinominales del PAN está Marco Cortés, en el primer lugar de las listas plurinominales del PRI está Alito Moreno, en el primer lugar de las plurinominales de Movimiento Ciudadano está Gustavo Dorillo Duarte. Sí, no. ¿Ellos no podrían acceder al Congreso por otra vía? Por supuesto que sí. No, bueno, podrían además convocar a electores y conseguir el voto, porque obviamente lo tienen, obviamente estamos hablando de que a lo mejor hay una mayoría en términos de la estadística electoral que vemos, que apoya a ciertos grupos y a otros, pero eso no quiere decir que no haya también quienes votarían por esas opciones. Entonces, dicho eso, bueno, me parece que es una falacia, no hay que dejarnos, digamos, avasallar por ese discurso de que no, quiere imponer, no. Es más, yo siento que el presidente propuso así como, ahora sí que va mi resto, para que a ver qué ofrece usted. Por ejemplo, podrían ir en esa lista de pluris, primeras minorías, pero probadamente minorías, ¿no? Indígenas, afrodescendencias, por ejemplo, migrantes, personajes que por sí mismos sí representan a minorías que difícilmente tienen el perfil de apoyo. Y claro, también ahí podríamos ir discutiendo cada uno de los grupos, ¿no? Porque son a veces nada más figuras que se ostentan también como minorías. Ha pasado, me acuerdo de un panista que decía que era indígena y era como Xochitl, ¿no? El güerito del pueblo, y resultó que ni de indígena no tenía nada. Ese es un punto. Y otro es que a mí me preocupa también con esto de los pluris, de una vez para darles bonito y sabroso. Fíjate que a mí lo que me preocupa es que cuando tú tienes el gran misterio, el gran secreto de la democracia es la incertidumbre electoral. El último voto define el resultado, ¿no? Es un poco como ocurre en el sentido de que tú vas a votar, ¿por qué vas a creer en algo donde millones de personas van y depositan un papel o le pican si es electrónico? Bueno, porque hay el supuesto de que al final de cuentas cada voto se suma. Pero si no hay incertidumbre democrática, ya no hay democracia. Si tú ya sabes desde hoy que los que tú mencionaste, más impresentables de donde los veas, ya están destinados por la vía de las minorías, si obtienen los votos, y sobre todo los primeros lugares, es muy probable, por esto que decíamos, bueno, digamos, quien vote por los partidos ¿no? Hay para permitirles llegar a los primeros lugares, y eso es parte de lo que también se pelean como botín. Pero me parece que esa incertidumbre habría que cuidarla, porque si yo ya sé que y ya todo el mundo da por hecho, sin haber llegado siquiera al 1 de marzo, que es cuando arrancan las campañas, que fulano, mengano van a ser ya por la vía plurinominal senadores o diputados. Se acabó el juego democrático y por tanto quien atenta en realidad contra la democracia son no solo esas figuras, para todos los casos, incluye a todos, sino el juego perverso de posicionar personajes que ya están y que nos los tenemos que tragar sí o sí, porque por la vía de lo plurinominal ya están seguramente de vacaciones en Europa y los vamos a ver aquí en septiembre, ni siquiera antes. Entonces, me parece que eso es un punto para darle la vuelta a los argumentos que se están manejando en términos de que al presentar estas reformas, al final quiere imponer López Obrador. Pues no lo dejen, negocien, parlen, debatan. Y lo último que te digo con esto también es otro que me parece que es muy importante. Se habla y se denigra y se desprecia el hecho de proponer bajar de 40% a 30% del padrón electoral el porcentaje de electores para la revocación de mandato, consultas y referéndums. Bueno,
Oye, 30% estamos hablando de unos 35 millones de personas, ¿eh? Y es más, no estoy incluyendo mexicanos en el extranjero, que apúrense a inscribirse en el padrón electoral porque es su derecho. Bueno, era un paréntesis. Pues, dicho esto, es un caudal de gente que ahora sí que no lo ha juntado ni López Obrador, ¿no? Iba a decir ni Obama, pero pues no, ya no aplica. Entonces, creo que también son de esas mentiras tramposas que hay que poner en la mesa, o por lo menos pensarlas desde otro lado. Vamos a suponer que no tuvieran alevosía, pero sí la tienen. Pero vamos a suponer, bueno, entonces también hay otra forma en que algunos podemos verlo y preguntarnos, ¿dónde está la incertidumbre democrática y por qué 35 millones les parece poco? O sea, a ver, consíganlos, ¿no? Sí. A ver, quiero ver. Lo cual sigue siendo muy alto. Nada más te doy un ejemplo. Hay países como en Francia donde ese umbral está a la mitad. Sí, ¿no? sin duda. Bueno, entonces, pues por ahí va, y un montón de cosas que yo quería platicar, porque también hay dice, ay, la lista es enorme de las reformas. Pues yo pensaba que entraba el 33, el artículo 33, que nos lo iban a derogar porque estaba muy prometido, pero sí, bueno, no pues ya, ese me la quedó a deber López Obrador. Pues sin duda es un tema muy interesante, estaremos platicando a lo largo de estos meses. Le agradezco mucho por su tiempo, doctora. Ya tendremos tiempo en otro momento. Yo no estoy tan en contra de los plurinominales, pero creo que sí tienen que redefinirse. No, yo tampoco, ¿eh? No, yo lo que digo es que se tergiversó la figura y hay que discutirla, sí. Excelente, de acuerdo. Pues por acá nos vemos la próxima semana. Listo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nosotros nos vamos a Ciudad Adentro.